días, son las 7 de la mañana con 59 minutos en la Ciudad de México y usted escucha la programación cristiana Voz de Paz en Quiereme 1440 de AM. Le hacemos una amable invitación a que se quede con nosotros. En unos momentos más ya comenzará Levántate y Resplandece. El tema del día de hoy, promesa cumplida. David es proclamado rey. Nuestras conductoras Elizabeth Rojas y Susan Colorado. Invitados Héctor Rosado, Gabriel Cedeño. En producción Miguel Ramírez. Nuestros teléfonos el 1035-0043. A continuación, Levántate y Resplandece. Sentí que me llevas de la mano. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Levántate y Resplandece, un programa producido por la Iglesia del Señor. Soy Elizabeth Rojas y en este día le invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de esta hora para que nos acompañe y podamos aprender juntos de este tema que trataremos el día de hoy. David es proclamado rey, la promesa cumplida. Y tenemos como invitados en esta ocasión a nuestros hermanos Héctor Rosado. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a esta cabina de 1440. Le damos la más cordial bienvenida. Hola, buenos días. También se encuentra con nosotros Gabriel Cedeño, Miguel. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Héctor Rosado. Gabriel Cedeño. Les invitamos a que se queden aquí a la iglesia en este programa de la Iglesia del Señor. Como les comentamos, el tema David es proclamado rey, título promesa cumplida. Saludo con mucho gusto a Susan Colorado. ¿Qué tal, Susan? Quien estaremos al frente de este micrófono. Buenos días, Eli. Hermanos, buenos días. Amable auditorio, pues les invitamos a que nos marquen. Nuestros números en cabina son el 1035-0043. Y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda, nos gustaría escucharla. Y estamos en www.vozdepaz.mx. Y bueno, pues en unos momentos más vamos a iniciar de lleno con este tema. viviendo bajo tu autoridad. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad. Vamos a entrar de lleno con este tema, con este título, promesa cumplida. David es proclamado rey. Nuestro objetivo del día de hoy en esta mesa redonda es el reconocimiento, el reconocer los tiempos de Dios. Nuestra introducción, conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sabemos que no es fácil, que necesitamos estar atentos para conocer el tiempo de la promesa que se cumplirá. Y una de estas cosas importantes, hermanos, que el día de hoy vamos a aprender juntos, junto con nuestro auditorio, es saber consultar a Dios. Eso es algo muy importante. Amén, claro que sí. Yo creo que es algo que nosotros debemos de estar muy atentos. En cada mañana nosotros empezar a estar atentos a la voz de Dios, aprender a comunicarnos con el Señor, para que Él pueda responder a lo que nosotros le pedimos, con base a nuestra fe. Y tenemos como versículo base, Susan, Primera de Samuel 2, 1 a 7. Sí, Segunda de Samuel 2, 1 a 7 dice: Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y ahí vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dijeron:
Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y bueno, pues podemos ver tan solo aquí que Segunda de Samuel es realmente una continuación de Primera de Samuel. Todo el libro gira alrededor de un hombre, David. Y podemos ver que antes de hacer algo, David siempre consultó con el Señor y luego obedeció. Al conocer la vida de David, podemos apreciar la importancia de vivir en continua comunión con Dios y así tener una vida victoriosa de perdón, hermandad. Pero estábamos centrándonos principalmente, hermano Héctor, sobre cómo saber consultar a Dios. ¿Cómo podemos saber consultar a Dios? Bueno, la palabra en este mensaje que estamos viendo nos habla claramente, ¿verdad? David era un hombre que, la palabra dice, consultó a Dios, consultó a Jehová. Y no tan solo lo consulta, sino que sabe escuchar lo que Dios quiere hacer. Él le pregunta claramente en este mensaje que estamos leyendo del segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso del 1 al 7, dice que él le preguntó: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y dice que Jehová le respondió: sube. Él le da una clara instrucción de hacia dónde debe de ir, ¿no? Sin embargo, David vuelve a preguntar: ¿y a dónde subiré? Y él especifica, Dios le especifica: a Hebrón. En muchas ocasiones nosotros estamos preguntándole algo a Dios. Y quizás sabemos escuchar, pero tenemos que confirmar lo que Dios, a dónde Dios nos quiere enviar, a dónde Dios nos quiere llevar específicamente. Aquí es clara la instrucción que le da Dios a David al decirle: sube a Hebrón, un lugar específico en medio de un lugar donde había muchas ciudades. Le dice: sube a Hebrón, un lugar alto donde él tenía un propósito en ese lugar. Dice también ahí que a veces nosotros, cuando consultamos a Dios, en ocasiones sobreentendemos lo que Dios nos quiere decir. Yo le quiero preguntar, hermano Gabriel, ¿cómo es que a veces nosotros sobreentendemos algo de parte de Dios y no realmente entendemos? ¿Cuál es la diferencia que a veces nos puede traer paz o tristeza a nuestro corazón? Bueno, realmente en esta palabra, este David consultó 2 veces al Señor. No solamente le hizo una pregunta al Señor, sino le preguntó 2 veces. Dice: ¿a cuál de las ciudades voy a subir? ¿Y a dónde? La segunda pregunta: ¿y a dónde subiré? Entonces nosotros debemos de estar bien, ahora sí que bien prestos a la palabra, para nosotros saber entender qué es lo que me va a ocasionar paz. Si va a ser mi decisión o va a ser lo que realmente Dios me está confirmando. Ahí podemos entender dónde nos vamos a dirigir. Si va a ser la palabra de Dios donde nos dice: ¿sabes qué? Aquí te estoy confirmando. Lo que mencionaba el hermano Héctor, aquí tienes que subir. Entonces eso va a traer paz porque estamos obteniendo una confirmación de parte del Señor. Y también podemos ver cómo David muestra dependencia y humildad. Eso es algo muy importante, porque bueno, David, podemos leer en otros versículos cuando le pregunta si va a combatir con los filisteos, cuando le consulta, podemos ver que él antes de combatir pues busca a Dios. Él antes de salir le pregunta qué es lo que debe de hacer, y bueno, pues siempre esperó la directriz del Señor y la recibió conforme y tranquilamente. Además era humilde porque para él estaba claro que las decisiones del Señor le traen victoria y esa victoria es de Dios. Entonces es muy importante. Además, David es un ejemplo, hermano Héctor, para nosotros los cristianos es un ejemplo, como muchos de los que encontramos a lo largo
de las lecturas en la palabra de Dios que podemos tomar como ejemplo. En este caso, para nuestra vida misma, cómo saber cómo actuó David y cómo se mostró dependiente, humilde, atento a la voz del Señor, y sobre todo, bueno, pues humilde, ¿no? Buscando esa directriz del Señor. Sí, de hecho, podemos ver que en el primer libro de Samuel nos habla acerca del momento en que él fue ungido como ese hombre de Dios. Dice que el profeta fue y al ver a los hermanos, obviamente, pues la apariencia de los hermanos era agradable a los ojos, dice la palabra, ¿no? Sin embargo, Dios le habla a Samuel y le dice, el hombre ve el físico, la apariencia, sin embargo yo veo el corazón. Y el corazón de David era un corazón obediente, había aprendido a ser obediente, pero sobre todo a saber que en la obediencia está la bendición. Y en muchas ocasiones eso nos sirve a nosotros precisamente de ejemplo de lo que Dios quiere hacer. Decía usted muy claramente, hermana, siempre consultaba a Dios. En las cosas que debemos de hacer en nuestra vida diaria debemos de aprender a consultar a Dios y no nada más escuchar la primera respuesta. David no escuchó solamente la primera respuesta. No dijo, bueno, ya me dijo sube y yo voy a subir y estando allá pues a ver qué hago, ¿no? Dice que él específicamente, él quería saber a dónde tenía que ir. Y a veces nosotros, ese es el ejemplo que debemos de tomar. Saber que si vamos a ir a algún lugar o Él nos va a dar una oportunidad de algún trabajo o en algún cambio de lugar de nuestra casa donde estamos viviendo, alguna colonia donde vamos a ir a vivir, que sea exactamente lo que Dios quiere que hagamos, que seamos específicos en lo que Él quiere hacer. Y es que muchas veces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, ¿no? No queremos o no escuchamos la voz de Dios y siempre estamos decidiendo conforme a lo que deseamos, conforme a lo que nos pensamos que nos conviene o simplemente a lo que queremos. Entonces no consultamos a Dios, hermano Gerardo. Sí, lo que pasa es que nosotros debemos de estar atentos siempre, cada mañana nosotros debemos de estar atentos a la voz del Señor. Por eso esto implica una intimidad con el Señor. Yo creo que David no solamente consultó al Señor por consultarlo, sino porque él sabía cuál era su propósito. Él sabía que tenía que estar en comunión con el Padre. Es de la misma forma que hoy nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos estar en una continuidad con el Señor, como dice la palabra, que estar continuamente buscando el rostro del Señor. Entonces nosotros hoy en nuestros días debemos de hacer lo mismo. Debemos de hacer lo mismo, Señor, ¿qué voy a hacer para este día? Quiero ser de bendición para este día. Voy a consultar a ti, confírmame. Y no contentarnos nada más con, a lo mejor, decía el hermano Héctor, una respuesta a lo mejor un poquito vaga, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos al Señor, en la primer pregunta David le dice, subiré alguna, ¿no? No es tan específico, ¿no? En ocasiones le podemos decir al Señor, ¿tú quieres que esté en este trabajo? Y el Señor puede decir, sí. Pero nosotros no le preguntamos cuándo, en qué puesto, si es tiempo de abrir un negocio, de qué. Nos quedamos solamente con la primera respuesta y pensamos que ya lo otro nos corresponde a nosotros, ¿no? Y en ocasiones tal vez por eso nos podemos equivocar, porque no somos constantes en la búsqueda de Dios. Claro. ¿No? Así es. Bueno, aquí hay una palabra que me gusta acerca de esta confirmación de la palabra de Dios que está en Crónicas, ¿no? Que dice, busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente. Entonces esta palabra nos deja saber que no nada más tenemos que buscar al Señor a diario, sino continuamente. Y continuamente significa 5, 6, 7 veces al día. Eso es lo que agradaba también al Señor David, ¿no? Que, a ver, consúltame, y es lo que obtenía la respuesta, ¿no? Obtenía la respuesta David del Señor. ¿Por qué? Porque lo estaba buscando. Él sabía lo que quería hacer. Porque, bueno, dice el Señor que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y Dios sigue hablando, ¿no? Yo creo que hay
algunas ocasiones en donde no pedimos consejo, o no buscamos esa consulta de parte de Dios, ¿no? Yo creo que a veces hay muchos hermanos que piensan que eso se da solo, ¿no? No son sabios, ¿no? En su manera de comportarse, hermano. Sí, y de hecho, ahí en Romanos, en el capítulo 16, verso 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En muchas ocasiones la promesa de Dios se va a cumplir, el propósito de Dios se va a cumplir, pero qué tan sabio eres para tomar la decisión en el momento indicado, en el tiempo correcto. Y en muchas ocasiones, dice aquí en este versículo, dice, e ingenuos para el mal. A veces dentro de nosotros existe la maldad por naturaleza, buscamos siempre hacer lo malo, dice la palabra, pero en nosotros debe de haber ingenuidad para hacer el mal. No debemos de propiciar, no debemos de tener malos pensamientos de lo que a veces hay gente que está pasando situaciones de bendición y empieza a pensar, algo va a pasar, ¿no? No estamos conforme con lo que Dios nos está cumpliendo, la promesa que Él va a cumplir, la estamos viendo y de repente empezamos a dudar de la parte de lo que Dios quiere hacer a nosotros. Entonces tenemos que estar bien conscientes de que lo que es en su tiempo de Dios va a prosperar. Simple y sencillamente tenemos que aprender a ser obedientes y a escuchar esa voz de Dios. Y es que como estamos acostumbrados a hacer lo que queremos y no consultarlo a Dios, por ahí yo escuchaba en alguna ocasión a una persona que decía que ella le consultaba cualquier cosa, hasta por mínimo que fuera, ¿no? Si debía de ir a comer con algunos amigos, en fin, lo más mínimo ella le consultaba a Dios, pero no tenemos, se podría decir, no tenemos esa disciplina de buscar al Señor, de consultarle, de preguntarle, no solo cosas importantes en nuestra vida, sino hasta las más mínimas, ¿no, hermano Gerardo? Sí, yo creo que debemos de consultarle todo al Señor, porque realmente lo que la palabra nos está indicando, que debemos de ser ingenuos para el mal. Y alguien diría, yo ingenuo, pero eso es una verdad. El Señor, sabemos que Él es un Dios bueno. Él es un Dios bueno, entonces nosotros debemos aprender a hacer lo bueno y ser ingenuos del mal. Y ser ingenuos es alguien que no sospecha que hay un mal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dirigirnos como el Señor. Y dice la palabra que Dios es ¿qué? Santo, así como también nosotros debemos de ser santos. Y que Él es perfecto, así como también nosotros lo debemos de ser. Y pues esa palabra de Romanos que el hermano Héctor acabó de mencionar, a mí me parece muy, muy buena, ¿no? Porque también tiene un poder ahí. Y bueno, además debemos de seguir el ejemplo de David, ¿no? David consultaba y obedecía. Y la obediencia nos lleva precisamente a confirmar lo que Dios ha dicho y a recibir las bendiciones. Entonces, una de las cuestiones también importantes dentro de este tema es saber agradar a Dios, consultándolo, pero después obedeciendo, hermano Héctor. Sí, de hecho, podemos ver aquí en este pasaje, ¿verdad?, que estamos teniendo como cita base, es la forma en que él hace las cosas, ¿no? Al momento de decidir subir y de ir a Hebrón, claramente se ve que él toma lo importante para su vida física, por así decirlo, las personas que le acompañan, pero sobre todo el saber que va a un lugar donde específicamente Dios le había indicado. Él pudo haber dicho ya en ese momento, ¿verdad? Ya me dijo, sube, pues me dijo que fuera a Hebrón, pero pues yo quiero ir a otro lado. Porque en muchas ocasiones así vivimos, ¿no? Dios nos puede hablar, nosotros consultamos a Dios en las decisiones, pero a veces queremos hacer todavía aún sabiendo lo que Él está confirmando nuestra voluntad. Y aquí dice que al momento que Él fue a ese lugar, dice la palabra, ¿verdad?, que vinieron varones de Judá, gente que Él conocía. Ahí en
en el primer libro de Crónicas, dice en el capítulo 11, dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Había esa parte de ser familia, de ser lo importante de estar unidos en comunión, y es precisamente en esa obediencia, porque si David no hubiera decidido ir a Hebrón, pues lo que Dios tenía en ese momento para él simplemente no hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque él hubiera decidido otra cosa. Yo me quiero ir a otro lado, no quiero ir a Hebrón, y no hubiera recibido la bendición que venía, que era ser ungido como rey. Dice el punto número 2 que Dios nos honra, pero en su tiempo. Yo creo que también es una de las partes que a veces como cristianos, como hermanos, nos cuesta un poco de trabajo entender el tiempo de Dios, que es diferente a nuestro tiempo. Como que somos muy desesperados, queremos apresurar al Señor en las cosas, y sobre todo queremos elegir quién va a estar en ese tiempo. Pero bueno, aquí cuando nos decía ahí de introducción el hermano Héctor, que ahí había varones que lo iban a ungir, yo creo que lo más importante es el lugar en donde lo iban a ungir. No sé, hermano Héctor. Sí, y la importancia de lo que en muchas ocasiones era su propia gente quien estaba reconociendo a David. Si vemos en el primer libro de Samuel, dice que en muchas ocasiones Saúl sintió celos de David. Y sintió celos porque la gente le reconocía. Hay una porción que dice que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Y eso le causaba lucha a Saúl, ¿no? Sin embargo, el pueblo era quien reconocía a David. Dios le había dado esa gracia para poder ser tomado en cuenta, considerado como alguien especial de parte de Dios. Porque era un hombre, hermano Gabriel, que no se dejaba ganar por sus emociones, no era una persona arrebatada, ¿no? Impulsiva. Así es, bueno, yo creo que también nosotros debemos de tomar ese ejemplo, ¿verdad? Nosotros debemos aprender a ser íntegros en todas las cosas, precisamente para no ser arrebatados, ¿no? No ser arrebatados, tenemos que tomar ese ejemplo de David, pues tenemos que saber guiarnos, ¿no? Saber guiarnos y pues aquí hay el versículo, ¿no? Que dice en Proverbios 20:22, que dice la palabra del Señor, dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Eso es lo importante que nosotros debemos de hacer, si vamos a esperar o no vamos a esperar. Y sobre todo los antecedentes que tenía David, ¿no? Que de alguna manera Saúl había muerto, que tal vez en ocasiones podemos decir es mi momento, ahora viene la mía, que estamos muy acostumbrados a decir ese tipo de palabras que salen de nuestro corazón y que ya no deben de estar, porque como decía hermano, bueno, la venganza es del Señor, el tiempo es del Señor y Él le dará el pago a cada uno, ¿no? Porque, bueno, a mí me sorprende mucho que en todo este relato David nunca se expresa mal de Saúl. Lo honra, lo protege, lo guarda por el Señor. O sea, honra todo eso y logra contener, pues no sé, ni siquiera su malestar, porque al contrario, o sea, después un poco más adelante habla de la espada de Saúl, del arco de Jonatán, de su hijo. Entonces son cosas que habla de un hombre íntegro, que no se dejaba arrebatar por sus emociones, por sus sentimientos, y que no decía, ahora es mi momento, ahora va la mía, ¿no? O además actuar de la misma manera que, como Dios le había ayudado en la primera ocasión, tuvo victoria, entonces no decía él, bueno, pues ya la tengo ganada, voy a ocupar la misma táctica. Él esperaba a consultar al Señor y él obedecía y esperaba a que se cumpliera esa promesa. Sí, pues es realmente lo que nosotros debemos de hacer, esperar. Lo que leíamos hace un momento en el versículo que de Proverbios 20:22, y realmente ese versículo nos indica, ¿no?, que si no sabemos esperar al Señor, pues no va a haber la recompensa que realmente Él quiere para nosotros, no lo que nosotros esperamos, sino lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Eso es simplemente lo que dice el versículo. No, y algo muy importante que narra la palabra,
Saúl en varias ocasiones había querido tomar la vida de David, en varias ocasiones, y muestra de la humildad, y retomando quizá un poquito lo que comentábamos hace un momento, el ejemplo, ¿no?, de no decidir hacer las cosas en tus fuerzas, ¿no?, que no querer tomar el momento de revancha y decir, bueno, pues ahora vamos a hablar mal de Saúl, porque ya no está. O muchas veces me intentó matar, ahora yo voy a tomar a la gente que hizo bien con él y le voy a atacar, ¿no? Sino que simple y sencillamente se ve el corazón de David de perdonar a este hombre, ¿verdad? De no humillarlo delante de la gente y reconocerlo como el rey. Él era el rey. Así es, y vamos a hacer una pausa cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Es momento de recordarles nuestras formas de comunicación. Nuestros números en cabina son el 1035-0043 y en la Iglesia del Señor de lunes a viernes al 5581-9953 y terminación 54. En internet estamos en www.vozdepaz.com. La industria automotriz mundial cree en México con una inversión de $23,209 millones y la creación de 57,740 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales de todo tipo invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95,000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. La Cámara de Diputados invita el 13 y 14 de julio al Congreso Internacional Invierte Temprano, aportaciones para el presupuesto Base Cero, que se llevará a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. La conferencia magistral estará a cargo de James Heckman, Premio Nobel de Economía. Informes en el sitio cefp.gov.mx. Invitan el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Un Kilo de Ayuda, Banco Interamericano de Desarrollo y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. La industria mundial de alimentos y la industria mundial cervecera creen en México, con una inversión de $8,518 millones y la creación de 15,450 empleos. Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales de todo tipo invierten en nuestro país. Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95,000 empleos de clase mundial. Esto es mover a México con inversión. Gobierno de la República. Muchas estaciones hablan del DF y la provincia donde se oye. Quiéreme, 1440 de AM, la radio que tiene todo. Yo soy Pepe. Yo soy Toño y somos... Yo soy Ana. Yo soy Mari y nosotras somos empresarias. Empresas como las nuestras le dan empleo a 9 de cada 10 mexicanos. Que no solo les ayudan a superarse, también les brindan bienestar a sus familias. Por eso, México necesita más empresas para generar más empleos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Desde la cosmopolita Ciudad de México, una estación llega a todos los destinos. XEESP, Quiéreme, 1440. Transmite con una potencia efectiva radiada de 25,000 watts en el 1440 de amplitud modulada. Señal de origen Montecito número 59, Colonia Nápoles, México, Distrito Federal. Quiéreme, 1440, plataforma radial base de Grupo 7, División Radio. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia. Y regresamos a Levántate y Resplandece, un programa conducido por la Iglesia del Señor, producido por la Iglesia del Señor. Estamos en cabina en el 1035-0043, en la Iglesia del Señor 5581-99-53 y 54, o en internet en www.quiereme1440.mx. Solo audio y www.vozdepaz.com, donde nos puede ver, escuchar y dejar sus comentarios. Esta mañana estamos hablando respecto al tema David es proclamado rey, con el título Promesa cumplida. Y bueno, pues estábamos hablando precisamente de cómo David honró a Saúl. Y bueno, pues comentando aquí en
en el pequeño intermedio, hermano Héctor, decíamos que muchas veces Dios nos pone en la misma situación que David. Sí, así es. Quizá tú puedas estar pasando una situación muy difícil en tu trabajo, en la empresa donde estás laborando, o igual dentro de tu familia, ¿no? Puede haber algo que está pasando que alguien esté en contra de ti y tú puedas estar sintiendo el deseo de hacer algo en contra de esa persona, pero aquí la palabra nos habla claramente acerca de lo que David hizo y de la humildad que él tuvo, la paciencia que pudo tener para que Dios le dio y que formó en su corazón para no tomar venganza de lo que por derecho al momento de ser ungido por Samuel él ya tenía, y él supo reconocer y esperar en el tiempo de Dios todas las penalidades. Usted lo puede leer en el primer libro de Samuel, todas las penalidades que tuvo que pasar David, y quizá Dios te vaya a llevar a un momento en el cual tú puedas estar en un lugar mayor o de privilegio o de mayor autoridad, y quizá esa persona que te estuvo haciendo mal o que estuvo deseándote algo grave a tu vida, ahora puede estar debajo de ti. ¿Y cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu corazón? ¿Tratar de hacerlo pedazos o bendecir su vida? Decir, bueno, él estuvo, fue mi jefe, estuvo conmigo, pero hoy estoy yo. Sin hablar mal de él, sin tratar de sacar ventaja ni de decir a la gente que está a tu lado, ahora vamos a atacarlos a ellos, ¿no? Simplemente guardar tu corazón, que puedas bendecir su vida, y lo que haya pasado tú lo hayas perdonado, también lo puedas perdonar, porque en muchas ocasiones eso también, aquí aunque no lo narra la palabra, ¿verdad? Claramente, se puede leer entre líneas que David tuvo que perdonar. David tuvo que tener esa actitud de perdonar a este hombre para poder continuar con lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces, para reconocer la dirección de Dios, debemos estar atentos y saber esperar. Y aquí es precisamente lo que nos resulta difícil. En nuestros días aprendemos a tomar decisiones rápidas, pero esperar es un ejercicio que debe igualmente aprenderse. Dios nos lo va a enseñar si se lo pedimos. Si no aprendemos a escuchar, nunca vamos a reconocer realmente la voluntad de Dios para nuestra vida, hermano Gabriel. Sí, así es. Ahora sí que el consultar a Dios, eso implica tiempo. Y conforme a la palabra que estamos leyendo, pues David supo hacer eso, ¿no? Implicó tiempo de que él pudiera consultar al Señor. Señor, yo te voy a buscar precisamente porque tú eres el Dios poderoso y te quiero honrar a ti primero. Y sé que en mi caminar va a haber una bendición. Esa parte pues la tenemos que entender, ¿no? Tenemos que entender esa parte de que debemos consultar al Señor y eso va a implicar tiempo. Y esto es muy importante porque a veces el tiempo no son 2 días, ni siquiera una semana, ni un mes, son años. Así es. Y eso implica que debemos de tener paciencia, ¿no? No sé, yo creo que cada uno de los que nos encontramos en esta mesa el día de hoy, pues hemos tenemos el testimonio en algunos casos de lo que Dios tiene para nosotros y del tiempo que ha tardado en llegar. En este caso yo les comparto a ustedes que están en esta mesa y a ustedes que nos están escuchando parte del testimonio de mi vida. El Señor, yo me acabo de casar, tengo poquito tiempo, pero esperé más de 20 años para poder hacerlo. ¿Por qué más de 20 años? Porque Dios puso en mi vida a una persona que yo ya conocía, pero que cada uno por su parte vivió esos 20 años separados, vivió muchas cosas y el Señor nos fue preparando para ese encuentro que Él ya había preparado, ¿no? Entonces, hablar de 20 años de espera es muchísimo tiempo. Y entonces es donde esta parte a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo, la espera, hermano Héctor. Sí, y de hecho, bueno, lo importante y lo hermoso de la enseñanza en la palabra es que la promesa se va a cumplir. No importa el tiempo, no importa las circunstancias,
porque muchas veces la adversidad nos hace presa de tomar decisiones apresuradas, y después preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? Bueno, pues que la decisión la tomaste tú, yo no te di indicaciones de que lo hicieras, tú lo decidiste, ni modo, ¿no? Tienes que empezar a aprender esa parte, ¿no? Como hijo de Dios, tenemos que aprender a tomar como parte de nuestra disciplina, de nuestra vida diaria, el consultarlo, el esperar en su tiempo, porque la promesa se va a cumplir en tu vida. No importa lo que tú creas o pienses en este momento, porque en medio de la adversidad, David hubo momentos de dificultad en su vida, y él no dijo, bueno, Señor, ¿para qué me ungiste si no me has dado nada, no? O sea, ¿cuál es el propósito? No hubo en él esa actitud, sino que supo esperar, y se cumplió la promesa en el momento que él quizá ya estaba consciente, ¿no?, de lo que iba a venir, pero no sabía quizá el momento y el tiempo en que lo iba a marcar Dios. Pero a partir de ese instante, ¿verdad?, la promesa se cumplió y él tuvo esa gran bendición en su vida. Qué importante saber esto, ¿no? La promesa se cumple, la victoria de Dios se convirtió en la victoria de David. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Si estamos atentos a su dirección en humildad y dependencia y hacemos que nuestra victoria sea suya, entonces Él hará que su victoria sea nuestra. ¿Qué tan importante, hermano Gabriel? Pues yo sí también lo creo, ¿verdad? Yo creo que cuando Dios selecciona una persona es porque en esa persona Dios va a obrar. En esa persona Dios va a obrar y lo más importante que para nosotros sería la fe, ¿no? De que sí, Señor, tu bendición va a llegar a mi vida, sé que se va a cumplir, pero es precisamente porque Dios selecciona a una persona. En este caso, el Señor seleccionó a David y obró en su vida, tanto que nunca maldijo, ¿no?, a Saúl, tanto que supo esperar, tanto que supo retractarse, ¿no?, y de nunca hablar mal de él. ¿Por qué? Porque el Señor estaba obrando. O sea que hoy podemos decir que también somos seleccionados de Dios y Él está obrando. Y vivir ese tiempo de gracia, ¿no? Porque en el tiempo de la ley no había un perdón. Y en el tiempo de gracia hay un perdón. Yo creo que el perdón, la gracia y la misericordia van muy a lo que el día de hoy nosotros vivimos como hijos de Dios. Que debemos nosotros aprender a ser los primeros en tener misericordia con aquellos que nos hicieron mal, y que el día de hoy el Señor nos permite tal vez ver las consecuencias de cómo se comportaron, pero para ayudarlos, no para de alguna manera ser esos jueces, ¿no? Dice ahí en el Salmo 1 que muchas veces nos sentamos en esas mesas, ¿no?, en donde algunas otras personas no nos honraron y nosotros de alguna manera por ese temor, esa sabiduría al Señor, nosotros no los avergonzamos, nosotros no nos expresamos mal de esas personas. Yo creo que muchas de esas cosas cambian a otras personas. Dice el Señor en su palabra, vence el mal haciendo el bien. No toma revancha de las cosas que pues ahora ante nuestros ojos, ante la forma que nosotros viéramos, pudiéramos nosotros tomar pues una delantera de las cosas que pasan, ¿no, hermano Héctor? Sí, y de hecho, vivimos en un tiempo, ¿verdad?, que la misericordia de Dios se ha extendido, pero también vemos la maldad en el mundo, ¿no? Y podemos pensar, hoy es mi tiempo, hoy es el momento en el que yo puedo sacar ventaja, pero la palabra nos está hablando en esta mañana precisamente de poder entender que sin importar las circunstancias y lo que esté pasando a tu alrededor, tú no tienes por qué tomar algo que no te compete. El darle la honra a Dios y dejar que Él obre en la vida de la gente, el poder perdonar a las personas que te han lastimado, porque muchas veces ese es el problema, ¿no? Vivimos todavía atados a esas situaciones, a esas circunstancias, y Dios te quiere bendecir, pero tú sigues atado a ese pasado. Ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, el verso 15, dice que cuidemos tener una raíz de amargura en nuestro corazón, porque dice que eso contamina a mucha gente, a muchas personas. Cuando tú permites que la falta de perdón en tu vida no se haga, tú no perdonas a los demás, en ese momento tú estás creando un ambiente en el cual
todos van a estar incómodos, porque cuando alguien que no ha perdonado llega a una casa a visitar y no hay ese perdón, pues es obvio que no se saludan, obvio que no se hablan, y a veces, pues como dice la hermana Susan, a veces queremos hasta hablar de más, ¿no? No cuidamos nuestra boca. Y tú que nos estás escuchando en esta mañana, si tu vida ha sido una situación de discordia con algunas personas, perdónalos porque en ello vas a obtener la bendición. Y es que también es importante que al seguir la voluntad de Dios, abandonemos las cosas que queremos, ¿no? Porque tiene que haber un sacrificio de dejar algunas cosas. A lo mejor pensamos que nos van a hacer bien, pero Dios nos está diciendo no, y debe de ser no, porque de nada sirve consultarle a Dios si no le voy a hacer caso. Sabemos que nunca nos va a ir mal si hacemos lo que Dios nos dice. Entonces, la promesa se cumplirá porque Dios es fiel. Y si tenemos el ejemplo en David, como dice el hermano Gabriel, hay que seguirlo. David supo honrar al que había sido su rey. David fue humilde y reconoció a quienes habían servido al rey. Esto es algo muy importante, hermano Gabriel. Sí, pues es un principio bíblico, ¿no? De que debemos de honrar al Señor. Y yo creo que el primer libro de Samuel, tanto como el segundo, hay muchas exhortaciones y también muchas bendiciones. Entonces nosotros debemos de entender esa parte. Sí, Señor, yo te voy a obedecer. ¿Qué va a ser lo que...? Realmente esa es una pregunta muy buena, ¿no? Para todos los que nos escuchan. ¿Para qué voy a consultar al Señor? ¿Realmente voy a obedecer lo que Él me dice? Y eso es agarrar esta palabra del Señor y decir, pues trae como muchas exhortaciones, pero también trae muchas bendiciones a través de que nosotros consultamos al Señor. Entonces es muy importante que podamos ver esa bendición cumplida también en nuestras vidas, como este varón. Y también aprender a extender eso a las familias de esas personas que actuaron a lo mejor mal, ¿no? Y si tenemos la oportunidad de integrarlas con nosotros y rescatar, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Ahí dice David que él felicitó a los que de alguna manera tuvieron misericordia de Saúl, que lo sepultaron, que no lo avergonzaron, ¿no? Yo creo que también eso debemos compartirle a veces a nuestros hijos, que ellos muchas veces escuchan o viven lo que nosotros estamos pasando, ¿no? Tanto la familia que hace mal como la familia que de alguna manera ha estado con Dios. Y cuando vemos la otra parte, yo creo que también, hermano Héctor, no sé si quede claro, a veces hablar con los hijos y si tienen la oportunidad, decirles que ellos también deben de aprender a ser misericordiosos, ¿no? Sí, de hecho, la palabra ahí en el versículo 6 dice, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Dice, yo también os haré bien por esto que habéis hecho. No tan solo él estaba reconociendo la actitud de ellos de tener misericordia, de sepultar a Saúl, sino que estaba pidiéndole a Jehová que tuviera esa misericordia con ellos también. Y de esa forma dice, yo también los voy a bendecir. Porque sin importar lo que tú hayas vivido en el momento, a veces hay gente, ¿verdad?, que está con el jefe anterior y de repente te ponen a ti en la autoridad y de repente dicen, bueno, ¿a quién le rindo cuentas? ¿Al jefe anterior o al que es mi nuevo jefe, no? Porque se queda uno con la imagen de la persona que estaba, ¿no? Pero si tú aprendes a ellos, a trabajar con ellos, a honrarlos también, a quererlos, a apreciarlos, no porque tuvieron lealtad con él, sino que sabiendo que también van a tener lealtad contigo, tú te vas a sentir tranquilo. No vas a esperar en algún momento, me van a traicionar, me van a hacer mal, porque volvemos a retomar ese punto, ¿verdad? Tenemos que tener inocencia en esa parte de la maldad. No pensar en que nos van a hacer el mal. Y pues enseñar a nuestros hijos a portarse de esa manera, ¿no? A veces nosotros le decimos, pero hijo, ¿por qué te comportas de esta manera? Porque a lo mejor nosotros no hemos sabido ser buenos maestros, ¿no? Yo creo que una de las mejores enseñanzas que tenemos pues está en nuestros hijos, en aprender a hacerlos misericordiosos, ¿sí? Y así ellos a su vez puedan seguir siendo misericordiosos en las siguientes generaciones, puedan tener perdón,
y pues alejen de ellos todo juicio de su boca, hermano Gabriel. Sí, claro que sí. Bueno, ahí podemos analizar ya en nuestras casas la palabra en Proverbios 3:3, ¿no? Que dice que nunca se aparte de nosotros la misericordia, que siempre ni la verdad, ¿no? Sino que la atemos a nuestros cuellos. Entonces yo creo que así como David fue ejemplo para muchos, eso continúa, ¿no? Eso continúa y para nuestras vidas debe de ser lo mismo. Nosotros debemos de empezar a ser de ejemplo, para que así nuestros hijos puedan ser ejemplo para otros jóvenes. Entonces, que nunca se aparte la misericordia ni la verdad. Y además sabemos que si Dios cumple su palabra, el hombre puede con toda confianza edificar su vida sobre lo que Dios nos dice. Esto es edificar sobre la roca. Primera de Crónicas 28:9 nos dice: si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿En qué consiste la fuerza de esta promesa, hermano Gabriel? Y de alguna manera esta amenaza, ¿no? Sí, esa palabra tiene mucho poder, ¿no? Pues realmente la podemos entender tal como es la palabra literalmente. Si nosotros estamos con el Señor, pues tenemos totalmente su cobertura, Él nos cubre, Él nos guía. Si dejamos de buscar al Señor, pues solamente empezamos a apartarnos de Él, empezamos a encontrarnos en veredas donde va a haber acechanzas a nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de permanecer, porque esa palabra realmente está muy fuerte. ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Y lo más importante ahora nosotros que el Señor mora en nuestros corazones, debemos de entender que pues me voy a pegar a ti, Señor. Me voy a pegar a ti para que ninguna amenaza venga a mi vida. Al contrario, llenes tú mi vida de bendiciones. Y no solo para mí, sino para los que me rodean y los de mi casa. Amén. Pero fuerte y verdadera esta palabra, pero así es, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, la promesa se cumplió al ser reconocido por el pueblo como rey. Esto sucedió en David. Volvemos a insistir en que si somos fieles al Señor, Él será fiel con nosotros, cumplirá sus promesas, Susan. Y pues yo creo que una parte muy importante, una palabra, el reconocimiento de su pueblo. Yo creo que como rey, él en su corazón lo que deseaba era ser reconocido, amado por su pueblo, ¿no? Y principalmente el de Judá. Yo creo que nosotros en el lugar donde nos encontremos siempre buscamos ese reconocimiento, pero para que llene nuestro corazón, ¿no? Porque muchas veces podemos tener muchas cosas, pero yo creo que la cereza del pastel es el reconocimiento de su pueblo, hermano Héctor. Sí, y lo más hermoso de esta enseñanza que en esta mañana estamos viendo es precisamente eso, ¿no? Puede ser que tú seas un desconocido y Dios te va a levantar cuando tú sabes escuchar, esperar en la promesa de Dios, pero sobre todo la parte de que vas a ser reconocido por la gente que está a tu alrededor. Puede ser el pueblo, ¿verdad? En este caso, David fue reconocido por su pueblo. Tú puedes ser reconocido en tu trabajo, puedes ser reconocido por tu familia. En muchas ocasiones, el hecho de que nuestra familia no comparta nuestra creencia espiritual puede llevarnos a entender que no nos ama. Pero cuando tú das testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, cuando tú eres claro ejemplo de eso, Dios te va a bendecir y va a cumplirse la promesa. Y bueno, en esta mañana también queremos invitarte, tú que nos estás escuchando, que puedas recibir esta bendición de parte de Dios. El hecho de estar en esta mañana no es solamente compartir este mensaje, sino que también te puedas llevar algo de parte de Dios. Y tú que estás en tu casa ahí escuchando la radio, quiero invitarte que cierres tus ojos en esta mañana, ahí en la intimidad de tu habitación, y puedas recibir de parte de Dios este regalo tan hermoso que es la salvación. Ahí en este momento tú pídele perdón a Dios por todo lo que tú has hecho, por lo que, en la forma en que has vivido, en tu voluntad, haciendo lo que tú crees correcto. Pídele perdón en esta mañana, porque Él te perdona. Si tú te acercas y lo declaras con tu boca que Jesús es tu Señor, y crees que Él fue levantado de los muertos en este momento,
la palabra dice que tú vas a ser salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para vivir. Y te invito en esta mañana, Señor Jesús, repite conmigo si tienes ahí, Señor Jesús, en esta mañana te doy el primer lugar a ti sobre todas las cosas. Te pido perdón por mi vida en la cual yo me he conducido haciendo mi voluntad. Y quiero que a partir de este momento tú me lleves a ese lugar especial que tienes, a cumplir esa promesa que me has dado en algún momento de mi vida. Quiero aprender a escuchar tu palabra, pero también quiero aprender a ser obediente e ir al lugar que tú me indiques. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que para mí y mi familia haya salvación. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque yo sé que hablaste a la vida de mucha gente a través de esta palabra. Te damos gracias, Señor. En mi vivir, Dios, mientras respiro, cuando despierto, Dios, cuando duermo, en mi descanso, en mi trabajo, Dios, cuando pienso, Dios, cuando hablo, sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí. En mi esperanza, Dios, en mi sueño, Dios, cuando observo, Dios, cuando espero, Dios, cuando lloro, Dios, cuando río, Dios, cuando sanas. Tú que hiciste esta oración, queremos apoyarte, alentarte, decirte que no estás solo y queremos que te comuniques a la Iglesia del Señor al 55 81 99 53 y 54. Y antes de agradecer la presencia de nuestros invitados, queremos agradecer las llamadas de Leticia García, Aide López, Fanny Rivas, María de Lourdes también nos llamó, Carolina Zárate, Nieves Ábalos Mayorga, Rufino Abella Martínez, Víctor Cruz, José Tolentino García. Erika Costa, Margarita Amaya, Guadalupe Sánchez Santana, la hermana Mercedes Sánchez, la hermana Pili de la librería y la hermana Celia Costa, y un saludo a mi hija Keila Dayan porque cumple años el día de hoy. Felicidades. Y bueno, pues es momento de agradecer a nuestros invitados su importante compañía el día de hoy y también solicitarles brevemente la conclusión del tema. Vamos a agradecer primeramente al hermano Héctor Rosado, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Y cuál sería la conclusión de este tema? Pues tú tienes una oportunidad hoy de saber que lo que estás pasando, tu vida, lo que está sucediendo en este momento en tu vida, si aprendes a guardar tu vida, guardar tu boca y no desafiar al que fue rey, sino que estar con él hasta en estos momentos y te mantienes firme, Dios te va a llevar a esa bendición de poder ser recompensado. Aprende a escuchar y a obedecer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas gracias, hermano, gracias por haber venido el día de hoy. Y también queremos agradecer la presencia del hermano Gabriel Cedeño. ¿Y cuál es la conclusión de este tema, hermano? La conclusión es simplemente ser pacientes. No dudes ahí en tu corazón que el Señor va a hacer grandes cosas. No debe de haber duda y sé que el milagro va a llegar a tu vida. Tenemos que ser pacientes. Muchas gracias. También queremos agradecer el apoyo brindado por la estación 1440 de AM para realizar este programa. En la voz agradecemos a Bárbara Esquetino. En la operación estuvo con nosotros Roberto Nájar, en cámara Cristian Martínez, en la producción
a Miguel Ramírez, muchas gracias Miguel Ángel por habernos apoyado el día de hoy. Y bueno, pues si tú quieres acudir a la Iglesia del Señor, nos encontramos en Prolongación Tlahuicas, número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán, y tenemos los siguientes horarios. Todos los domingos, el primer culto comienza a partir de las 8 de la mañana, el segundo servicio a las 10:30, un tercer culto a la 1 de la tarde y terminamos a las 3:30 con el cuarto servicio. Pues muchas gracias, hemos concluido esta emisión de Levántate y Resplandece, lo esperamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana. Estuvimos con ustedes Susan Colorado y Elizabeth Rojas. Que tengan un excelente día. Gracias. Edificando tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad, Luis es el clásico tragaños que ya tiene 18 pero nadie le cree, por eso le urge poder comprobar su edad. Itzel ya cumplió los 18 y quiere trabajar, pero necesita una identificación oficial. Y Omar se siente orgulloso porque ya tiene edad para votar. Ellos son distintos, pero lo que los une es que están tramitando su credencial para votar por primera vez. Si ya cumpliste 18 años, tú como ellos, acude al módulo del INE o haz una cita y tramítala ya. Instituto Nacional Electoral, INE. La industria